Y estamos en comunicación con el abogado Ote. El abogado Ote es representante de la familia de Manuel, quien ha sido condenado. Creería que en el día de ayer, ya veo que me confundo, él me va a ayudar. Las balizas puestas ahí, se puede escuchar el señor Ote. Fue condenado en el día de ayer. Veníamos trabajando sobre esto y sobre algunas cuestiones que se vieron en el juicio. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo escucho un poquito entrecortado. A ver, debe ser porque usted está en la ruta. Sí, pero Ah, ya estoy un poquito mejor. A ver ahora, si lo escucho mejor. a ver, ¿me escuchás ahí? Ahí perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, ayer se dio a conocer el, en primera instancia la resolución sin saber aún los argumentos por el cual se lo condena a Manuel a 12 años de prisión por el abuso de dos de sus sobrinas que comenzaron cuando él era menor y que aparentemente, digo no aparentemente, según la justicia lo comprobó, que por lo menos en primera instancia, que se extendió por el lapso de, si no me equivoco, 10 años. Eso es así. En realidad, lo que ayer hubo sí fue una primera resolución donde en principio la justicia habría entendido que estos hechos efectivamente habrían ocurrido, pero lo cierto es que todavía, como bien dijiste, no conocemos los fundamentos. Sin perjuicio de ello, hay una primera aclaración que es muy importante realizar, sí, y que es que la Fiscalía había solicitado 16 años de prisión, la querella 20 años de prisión, con 4 calificaciones legales, todas de abuso sexual, en el primero de los casos, y otras 2 calificaciones en el segundo caso. Estamos hablando en principio de 2 denunciantes. Y la resolución hecha por tierra, por lo menos 2 calificaciones, que son sumamente gravosas respecto de uno de los casos y una calificación de la otra. Por lo que a Manuel se lo termina condenando no por la totalidad de los hechos acusados, sino por una parte de ellos. Se dejó de lado también una cuestión jurídica muy importante que tenía que ver con la convivencia, algo que en su momento se sostuvo a lo largo de todo el proceso. Nosotros con el doctor Juan Manuel Lobaiza y un asistente que nos acompaña en esta causa, empezamos a participar recién para la época del juicio, propiamente dicho, y también logramos dejar de lado esa cuestión que tenía que ver con la convivencia más la calificación legal. Así que, si bien desconocemos cuáles son los fundamentos, por lo menos a esta altura sabemos que nuestros argumentos, o por lo menos parte de ellos, fueron receptados. Lógicamente, el tribunal entendió que los hechos se habrían llevado a cabo, porque si no, no hubiese dictado una condena, pero claro está que son 12 años y medio contra 16 y 20 que se estaban solicitando, ¿no? A ver, una de las resoluciones, o por lo menos de los cargos que en el cual se absolvió a Emanuel, a mí me deja muchas dudas, seguramente a partir de mi ignorancia judicial, jurídica, que espero que usted nos pueda explicar. A él, en el tema de estupro, se lo absuelve de este cargo, ¿no? Si mal no tengo entendido. Con lo cual, ahí empiezo a no entender la cuestión de si él es se lo condena por el abuso a menores o qué, porque se supone que, según el Código Penal argentino, es pervertir o seducir a personas menores de 18 años por parte de un mayor. ¿Cómo esto engarza en lo que es el resto de la acusación? El estupro, que está receptado en el artículo 120 del Código Penal, es con menores de 16 años, aprovechándose de la inmadurez sexual de los mismos en virtud de la mayoría de edad del autor. Es lo que el delito se lleva a cabo entre los 13 y los 16 años, aprovechándose de la inmadurez sexual. Entonces, es evidente, y esto surgió del debate, que estas personas, a partir de los 13 años, ya no contaban con esa inmadurez sexual que requiere el tipo penal, por lo cual ese tipo penal no se llevó a cabo. Y ahí surge. Pero, reitero, nosotros no conocemos los fundamentos. Sí sabemos que evidentemente esa figura, específicamente, no fue receptada y tiene que ver con una cuestión de que no se acreditó uno de los elementos para que el tipo penal se consume. Doctor, una de las cosas que interesó, por lo menos este programa, del caso,
es desde el principio algo que nos parecía y que también tiene que ver con otros casos en que se da, que tiene que ver con la cámara Gesell. Y la cámara Gesell en este caso se produjo como la forma en que tenga declaración las personas, las pretensas víctimas, y en el momento en que eran mayores de edad, cuando está claro que la cámara Gesell se usa para no revictimizar a menores y no hacerlos pasar por un hecho traumático ante un tribunal, pero no así ya cuando estas personas son mayores, en la cual, a ver, no solamente tienen la obligación, sino también el derecho de dar su oposición en juicio. ¿Me puede explicar esto? ¿Cómo fue la cámara Gesell a partir de la cual se motoriza toda esta investigación? Sí, el tema de que la cámara Gesell es solo para menores, lamentablemente hay una idea equivocada, porque ello no es así. La cámara Gesell en realidad es un ámbito que está predispuesto para que personas vulnerables puedan prestar una declaración con una mayor libertad. Y estas personas vulnerables, lógicamente en principio son los menores, pero también puede darse en personas de avanzada edad. Por ejemplo, un adulto mayor, una víctima de un robo. Doy un ejemplo. O un incapacitado, sí. Exactamente, son personas vulnerables, pueden también estar en una cámara Gesell. Ahora, durante la investigación se interpretó que estas denunciantes no estaban en condiciones de declarar en un juicio, tenían que hacerlo en cámara Gesell. La verdad, eso fue apelado por el abogado que intervino anteriormente, por uno de los abogados que intervino en su momento, fue ratificado por la Cámara, y cuando llegamos al juicio, la abogada participó en la preliminar, no impugnó la posibilidad de que ingresara a la Cámara Gesell, y cuando nosotros llegamos al juicio entró directamente la Cámara Gesell. Ahora, el método por el cual después es analizada la Cámara Gesell, como así también la extensión del daño, fue reconocida por una de las propias psicólogas que ofrece el Ministerio Público de la Acusación y la querella, donde dice: yo hoy por hoy no analizaría la cámara Gesell con un método que es propio de menores, sino que lo haría de otra manera. Pero, para en su momento disponer la prisión preventiva de Manuel Suárez, se tuvo en cuenta ese informe. Y más grave aún, es otra psicóloga que, sin haber entrevistado a las denunciantes, tan solo mirando el video de la cámara Gesell, termina haciendo un análisis y un diagnóstico de la extensión del daño, lo cual, desde el punto de vista, por lo menos, del facultativo que asistió a la defensa, constituiría hasta un supuesto de mala praxis. Entonces, realmente son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Veremos de qué manera recepta el tribunal toda esta información que se brindó en el juicio, y nosotros veremos si vamos a formular algún agravio o no en relación a este tema. Pero nosotros en el juicio fuimos muy claros en ese sentido, porque lógicamente nosotros confiamos y sostenemos la inocencia de Manuel Suárez. Claro, porque aparte hay algo que ocurre en la justicia santafesina y que también tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal, que hoy es, digamos, básicamente nuevo, más allá que alguno puede decir hace tiempo que, pero es nuevo, moderno, algunos pueden estar en contra, pero la verdad que se puede decir que es un avance, pero que es la cuestión de que no se ha conformado el equipo interdisciplinario de la Corte Suprema, que sería la encargada de tomar, por ejemplo, las cámaras Gesell, de tener el criterio técnico psicológico para hacerlas, etcétera, etcétera. Y esto es tomado por personal que depende del Ministerio Público de la Acusación, con lo cual ahí se rompe, me parece a mí, la posibilidad de la legítima defensa, porque es una de las partes que depende del Ministerio Público y la defensa es otro, con lo cual se puede estar en muchos casos se está de alguna manera criticando o viendo que no sería la forma que debería tratarse la cámara Gesell, o por lo menos bajo qué profesionales y bajo qué consignas se pueden hacer. Sí, lamentablemente este nuevo proceso penal va a cumplir en febrero del año que viene 10 años. Y en 10 años todavía no se pudo conformar este equipo interdisciplinario, que justamente entiendo el idóneo para llevar adelante este tipo de entrevistas, que ni más ni menos lo que hacen es definir la acusación de la Fiscalía, como así también de la querella. En eso coincido en un todo contigo. Claro, verdaderamente, porque uno dice, bueno, a ver, se fueron dando algunas cosas, se fueron cumpliendo la ley en determinadas cuestiones,
hay circunstancias que deberían ser atendidas, como por ejemplo, esto no lo va a poder creer la gente común, pero lo que son las investigaciones fiscales no tienen número de legajo, es un legajo que pueden insertarse hojas antes, después, es lo mismo, pero en Sí, no esas están cosas... foliadas, exactamente. No están No están foliadas. foliadas. Claro, o sea, una prueba, o capaz que, a ver, yo como acusador puedo, porque aparte más allá que es el Estado, también tiene la obligación y también de mostrarse transparente, porque si yo te niego una prueba, te la doy después y digo que la obtuve en algún momento posterior, de alguna manera estoy jugando con lo que es la posibilidad de la defensa en juicio. Esto a mí me parece bastante grave, incluso sé que por primera vez, o si no le pegan el palo, pero se admitió la presencia de un psicólogo de parte para analizar, como vos decís, la cámara Gesell. Que esto no se permitía hasta, por lo menos hasta ahora, yo no lo había escuchado en todos los casos en que uno pudo acceder, no se permitía el perito de parte por parte de la defensa. Sí, por lo menos no es lo que ocurre, no es normal que ocurra aquí en Santa Fe en ese sentido, porque el análisis de credibilidad de lo que dice el entrevistado en la cámara Gesell lo realiza el juez. Claro. No lo realizan los psicólogos, porque también hay una realidad. Los psicólogos no son detectores de mentiras humanos. La psicología no es una ciencia exacta, la psicología es una ciencia social, una ciencia de la conducta, humanidades, como se le dice, exactamente. Entonces, y esto dicho, no lo digo yo que soy abogado, lo dijo la propia psicóloga cuando se le preguntó por el método utilizado, dice, no, pero la psicología no es una ciencia exacta, y justamente no es una ciencia exacta, y así todo, sobre determinados informes que se realizan, tienden a hacer valoraciones relativas con la credibilidad, que reitero, es una labor propia de los jueces. Sí, pero se dio así en este juicio, y reitero, nosotros llegamos para el debate, esto es algo que pasó ya por manos de otros profesionales, pero también pasó por el análisis de un juez, entonces uno también tiene que verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Ahora, yo le hago la última pregunta, sé que estaba ocupado, el señor da clases, muy bien. No, por favor. No, pero le quería preguntar lo siguiente, y si no es materia, digamos, de su posibilidad como defensor en este caso concreto, es lo siguiente. Acá hay una acusación en la cual las pruebas no aparecen más que por una cámara Gesell, en donde se declara que las personas que participan de la cámara Gesell no tienen la posición de un defensor para preguntarle determinadas cosas, más allá de que sean adultos, se le dice, bueno, son incapaces, vamos a una cámara Gesell, eso se incorpora directamente al juicio oral, y la situación es, tenemos esas, al menos, no debería haber otra palabra que no sea irregularidad, pero inconsistencias, y después 3 años de prisión preventiva. Varios fiscales que pasan por el caso, uno de los cuales termina siendo hoy juez. Esto es cosa mía, no lo meto en esa, pero hoy termina siendo juez. Jueces que pasan, primera instancia, segunda instancia, no primera instancia, digo, en primer momento, después de que revisión de prisión preventiva, todo lo que significaría para la justicia como institución decirle a este señor, como en otros casos, como nosotros tenemos acá, lo hemos tratado de la abuela Betty, ¿no? Una persona estuvo 2 años presa, después le dijeron, vaya usted no tiene nada que ver con esto. Tal cual. La verdad que políticamente es inconveniente también para la justicia decirle, no, usted está absuelto, después de 3 años de estar preso. Y a esta situación de este reparto de como si fuesen caramelos de prisiones preventivas, también les llega esto. ¿Usted cree que no hay una posibilidad de que la justicia como corporación se defienda ante lo que podría ser un hecho grave institucional de que personas de 3, 2 años estén presas sin tener ni siquiera una probabilidad de digamos, como condenados? El mayor problema está dado en que el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe no establece que las prisiones preventivas deben ser impuestas por determinada cantidad de tiempo. ¿Qué dice? Máximo 2 años, prorrogables por 1 año más. Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? A la persona X la detienen, le dictan la prisión preventiva con las evidencias que se juntaron hasta el momento, y de ahí hasta la audiencia preliminar
sigue estando preso y no se produce absolutamente ninguna otra evidencia. Se presenta la acusación cuando está próximo a vencerse el plazo de 2 años para decirle al juez, mire que ya presentamos la acusación y el pedido de pena es elevado, y como hay una pena elevada entonces se va a querer fugar, listo, se prorroga la prisión preventiva. Lo que sería conveniente, como ocurre acá nomás cruzando el charco en Entre Ríos, hay prisiones preventivas de 15 días, 20 días, un mes. Y también hay juicio por jurado. Y también hay juicio por jurado, que la verdad es una cuenta pendiente que tiene la verdad la provincia de Santa Fe con el ciudadano, ni más ni menos que con el ciudadano. Entonces, también si los fiscales piden prisiones preventivas, nada más que para asegurarse que la persona esté privada de su libertad, de alguna manera calmar a las víctimas, pero después no presentan la acusación a los 6 meses o a los 4 meses, evidentemente es una condena anticipada, no hay ninguna duda de que es una condena anticipada, porque la privación de la libertad ya no tiene por fin asegurar el proceso, sino simplemente dejar, vamos a decirlo así, tranquilos a quien aparece como víctima, a los familiares y a colectivos, distintos colectivos que representan distintos intereses, que sabemos que si se le da la libertad a una persona acusada de abuso sexual, parece que realmente se ha dictado una no sé, algo que es totalmente contrario al derecho, cuando toda persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Claro, porque aparte tampoco podemos ignorar que, digamos, dentro de, a ver, si yo te digo este cuentito perverso y alguien me dice, no tenés nada de razón, yo dudaría de que si está siendo honesto, porque si yo te doy o pido y el juez no hace un control de constitucionalidad de esa pena enorme en expectativa, a partir de la cual te pongo en prisión preventiva y a partir de la cual te empiezo a proponer un juicio abreviado, y ahí tenemos la resolución de que el 98 condenas de cada 100 son por juicios abreviados. Entonces, sí, por supuesto. Ahí yo digo, a ver, también tenemos una situación en la cual yo te tengo en esa situación y después puedo negociar más fácilmente que me resuelvas el tema de no tener que investigar lo suficiente, porque después dicen, no, se investiga igual, pero no, sabemos que no es así. Pero es como un jueguito, ¿no? Mirá, sí, hago esto, pim, pam, pum, pum, y vamos al abreviado. Exactamente. Que es lo que no quiso Emma, evidentemente. Pero por supuesto que fue lo que no quiso Emanuel, porque Emanuel siempre sostuvo su inocencia, y nosotros también hacemos un análisis de la causa. Digo, Emanuel llegó durante 2 años y 8 meses, 9 meses, a un juicio con una calificación legal que le ampliaba la escala penal a 20 años. Claro. Por cada delito. Y ahora llegamos al juicio, y en un planteo, con todo respeto lo digo, de 35 segundos y medio, se terminó la calificación. De 3 años. Entonces, que eso te mantuvo una persona presa durante 3. Sí, es uno de los elementos. Ustedes me conocen, yo trato de ser siempre honesto intelectualmente. Sí. Es uno de los motivos, pero a lo que voy es, si un motivo fue la alta pena en expectativa y se utiliza una calificación legal que no corresponde, entonces lógicamente que eso termina trayendo un resultado que no es el que corresponde. Lo mismo con otra calificación, la calificación de estupro. Se siguen sumando calificaciones legales, claro, como si estuviésemos hablando, la verdad, como si estuviésemos... ¿Qué más tenés? Claro. Exactamente. Si bueno, por las altas, está bien, pero si todo se lo dejamos al tribunal de juicio, ¿para qué vamos a hacer la investigación penal preparatoria? ¿Para qué pasamos por la acusación? Si cada planteo que se hace lo tiene que resolver el tribunal de juicio, hagamos el juicio directamente. Ahorrémosle al Estado, todo lo que es la investigación, y por otro lado, si tampoco se puede contrastar desde ningún punto de vista lo que una víctima, o mejor dicho, quien invoca el carácter de víctima en una cámara Gesell dice, reitero, ya lo dije en otra oportunidad, dejemos de lado la investigación y hagamos el procedimiento por flagrancia. El procedimiento por flagrancia, dice, es cuando a uno lo descubren, lo sorprenden. Con las manos en la masa. Como quien dice, exactamente, en la ejecución, preparación o inmediatamente después, y vayamos directamente al juicio. O hablemos de la pena. Si no podemos contrastar los hechos, si no lo podemos negar, hablemos de la pena. Bueno, creo que ese es el gran desafío y la gran cuenta pendiente que tiene todo el sistema represivo de la provincia de Santa Fe, porque los números hablan también por sí solos, y los juicios que llegan, o mejor dicho, las causas que llegan a juicio oral, el 99.9% me atrevería a decir que son abusos sexuales y cuestiones de género, que no está mal, no está, porque van a decir, OTE no quiere que se persigan estos delitos. Por supuesto que se tiene que perseguir estos delitos, pero el Código Penal y el proceso penal no se termina en el artículo 119 del Código Penal.
Sí, 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 aparte que, a ver, lo estamos viendo cada vez más, y bueno, una opinión personal, es cuando la justicia o el Estado en general, a través de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no pueden resolver la situación de inseguridad que estamos viviendo, por ahí es más fácil, a ver, hacer cartel con determinadas cuestiones. Porque la verdad que si no podés resolver el narcotráfico, la inseguridad, el nivel de violencia social, y bueno, vamos por otro lado que quizás tenemos una palmada en la espalda. Pero esto corre por absolutamente mi cuenta y no te hago cargo de esto. Está Este, bien. Alejandro Ote, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu pedagogía para charlar con nosotros. Por favor, un gusto, a disposición y saludos para toda la audiencia. Bueno, Alejandro Ote...